Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de Globovisión. Recuerde que nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que usted interactúe con nosotros y nuestros invitados. Seguimos con el primer invitado esta tarde, Reinaldo Cifuentes, politólogo, profesor universitario, miembro del CEN de Avanzada Progresista. Hemos estado conversando de algunos elementos de la política nacional, pero también cómo volvemos al debate el debate de Venezuela en el escenario internacional, la internacionalización del conflicto, incluso tomado en las campañas presidenciales en muchos países. Siempre Venezuela sale a relucir como un ejemplo, no nos ponen por buen ejemplo en la mayoría de las campañas según el candidato. Y pues llama la atención que lamentablemente este tipo de reuniones al final no terminan de dar frutos, en algunos casos incluso empeoran o agravan la situación que vive nuestro país. Vamos, antes de seguir con la pregunta, a entrar en contexto y recordar un poco a lo de algunos elementos de la sesión en el Parlamento Nacional. Jorge Rodríguez se refería desde la Comisión de Política Exterior, pidió realizar una resolución en contra de lo que ha sido el reconocimiento del Congreso de España a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Eso también ha estado en discusión en la Eurocámara, que por cierto no lograron llegar a un consenso, pero vamos a ver qué se decía en nuestra Asamblea Nacional. Y los acuerdos principales, para que el pueblo de Venezuela lo sepa, son los siguientes. Primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, a comprar alpargata, que lo que viene es joropo. Instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Estas eran declaraciones del presidente del Parlamento Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien recomendaba al Ejecutivo tomar acciones diplomáticas, pues de cesar, de finiquitar todo tipo, romper relaciones, no solo diplomáticas, sino también las comerciales, que finalmente pues afectan también al sector económico, a ese intercambio comercial que nos puede favorecer, el tema de los vuelos aéreos. También muchos venezolanos hacen uso de esta ruta. Pues al final este tipo de situaciones, de tensiones nos perjudican y terminan aislando a Venezuela. ¿Cómo también manejar en el escenario internacional lo que nos está ocurriendo? ¿Cómo podría ser de ayuda a la comunidad internacional y no perjudicar o que la situación nos lleve a un aislamiento como hemos visto en el pasado? Mira, lamentablemente, como tú lo decías al principio, Venezuela se ha convertido en un elemento propagandístico de gobiernos y oposiciones en el mundo, ¿no? Entonces vemos que el Partido Popular o el Vox, entonces bueno, le meten volumen al conflicto venezolano y de alguna manera extrapolan el conflicto venezolano a sus realidades particulares para usarlo como un mero elemento propagandístico. Lo vemos en España, lo vemos en Estados Unidos, entonces Trump dice que Kamala es Maduro y entonces que él es yo no sé quién. Bueno, el asunto es que el conflicto venezolano, la realidad venezolana, la crisis política venezolana se ha convertido en un elemento propagandístico de los demás países. Pero esto tiene una consecuencia terrible, que es que mientras los extremos intentan o gozan un pullero volando puentes, resulta que la mayoría del país está justamente parada sobre el puente. Entonces, bueno, yo veía cuando la insistencia de esta propagandita en el Parlamento español iba a traer como consecuencia esto. Eso era lógico pensarlo. Ahora, ¿quién termina afectado? Termina afectada la República, termina afectado el pueblo venezolano, termina afectada o más afectada la economía venezolana. Entonces, o es que, bueno, el gobierno dice muy ligeramente, bueno, es que el petróleo lo tenemos nosotros. ¿Y es que acaso nosotros no necesitamos vender ese petróleo? ¿O es que acaso nosotros no necesitamos el dinero de la venta de ese petróleo? Es una profunda irresponsabilidad
de ambos extremos, bueno, jugando a la diplomacia de los micrófonos, entonces, bueno, que puede traer consecuencias terribles para el país. Dios quiera que prive la sensatez y se aleje esa idea de romper relaciones con España y aislarnos mucho más de lo que estamos. Bueno, entre tanto, como veíamos en el primer segmento, llegan nuevas denuncias de supuestos ataques terroristas hacia Venezuela o el pago de mercenarios. Ahora, más recientemente anunciaba también Diosdado Cabello en esa locución en la Asamblea Nacional que hay otro ciudadano detenido y es de origen estadounidense. Esto sumado a el otro que ya habría sido detenido y los ciudadanos españoles, ¿no? Es una situación que también mantiene en tensión a los otros países que han dicho, por ejemplo, España. Los ciudadanos desconocemos que tengan algún tipo de intención de atentado terrorista, o incluso el gobierno español ha dicho que ellos no reconocen a Edmundo. Ha sido pues también un planteamiento del Congreso, pero ellos se han mantenido pues al margen e insistiendo en la publicación de los resultados por parte del CNE. Sí, evidentemente. Como te decía en el primer segmento, el CNE le hizo un muy flaco favor a la ruta electoral en Venezuela. Yo creo que todo esto, o buena parte de lo que ocurrió después de las elecciones, es producto, bueno, de que el CNE, bueno, está bien, usted anunció un resultado, pero bueno, ¿por qué el tan cacareado mejor sistema electoral del mundo, que yo estoy confiado, ojo, yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos un excelente sistema electoral? Bueno, ¿por qué no hicieron lo que han hecho consecutivamente en todas las elecciones, que es mostrar los resultados al detalle de mesa por mesa? Ahora, por el otro lado, bueno, entonces se publicaron unas actas en una página web, pero esas actas no se llevaron a ningún lado, no se llevaron ni al Tribunal Supremo, no se llevaron, bueno, al Consejo Nacional Electoral tampoco, pero tampoco se han llevado a instancias internacionales. O sea, Allí, ¿cuál sería la solución o algún planteamiento que pueda permitir a la comunidad internacional y sobre todo a los ciudadanos venezolanos tener la paz de la verdad, de la tranquilidad, de tener la certeza que hay una verificación que sea independiente, que no esté viciada por un partido u otro? Bueno, lo primero es seguir pidiendo al CNE que cumpla con su obligación legal de publicar los resultados mesa a mesa y con su obligación legal de hacer las auditorías posteriores que no se hicieron. Eso es lo primero. Bueno, eso es uno de los temas que quedan allí pendientes en agenda, pero también hemos visto que en el pasado distintas negociaciones se han dado entre el gobierno y la plataforma unitaria, entre el gobierno y Estados Unidos, entre el gobierno y las otras oposiciones, pero no se ha presentado, digamos, ese gran diálogo nacional en el que quizá todos puedan poner sus puntos de vista sobre la mesa. ¿Qué tan lejos estamos de un escenario así? Porque hemos visto que el gobierno se ha reunido pues con distintas partes, incluso a veces dentro de la oposición es muy difícil que se logren poner de acuerdo los distintos grupos de la oposición, se reúnen más con el gobierno de un sector. Sí. ¿Cómo superar eso, no? También. Bueno, yo en una reunión en la que yo participé ayer lo decía, que aquí todo el mundo, todos los sectores de la oposición se reúnen con el gobierno. Todos. Unos lo hacen públicamente y otros lo hacen a escondidas, pero todos se reúnen con el gobierno. Pero resulta que es un tema, es como un tabú reunirse entre todos los factores de la oposición. Bueno, y eso pasa por el desconocimiento. Nosotros somos víctimas del desconocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos y respetarnos. O sea, la primera negociación a la que debería aspirar la oposición es entre todos los factores de la oposición, desde el reconocimiento y el respeto. O sea, no tenemos ni siquiera que querernos, con tolerarnos basta. Bueno, exponer los distintos puntos de vista y llegar digamos, a posiciones sensatas. O sea, lo que pasa es que, bueno, también lo que pasa es que dentro de la oposición hay posiciones hay opuestas, diametralmente opuestas. Sí, diametralmente opuestas. Hay quienes aspiran, por ejemplo, a estos disparates de contratar mercenarios y qué sé yo, hacer vacas internacionales para contratar mercenarios. Eso es un disparate.
Y hay quienes apostamos, bueno, a la vía sensata, a la vía del diálogo, a la vía de la negociación y a la vía de la resolución de los problemas de los venezolanos. Nosotros tenemos que, el primer diálogo que tenemos que plantearle al gobierno es la resolución de los problemas de los venezolanos. Nosotros tenemos, yo no sé cuántos días ya sin aumento salarial, de salario, no de bono de guerra, pues eso no es salario, eso que ingreso mínimo vital, eso no está en la Constitución, eso no está en la ley del trabajo, eso no está nosotros tenemos que procurar la resolución de los graves problemas que atraviesan los venezolanos, el problema de la energía eléctrica, el problema del agua, el problema del salario, el problema de la salud, el problema de la educación. Nosotros tenemos una generación que se está formando con 2 días de clases a la semana e incluso unos muchachos que dicen que van para clases por internet en un país donde no hay internet y no hay luz. Se va la luz y falla. Ahora, antes de irnos, para finalizar, la posición de Avanzada Progresista también sobre el informe emitido por la ONU. La misión de la ONU ha vuelto a emitir un nuevo comunicado sobre la situación de Venezuela, diciendo que lamentablemente la situación de derechos humanos sigue siendo muy grave o que se ha agravado incluso después de las elecciones del 28 de julio. Sí, efectivamente la situación de los derechos humanos en Venezuela se agravó desde el 28 de julio. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional a que cese en la persecución, a que cese en la represión, a que por favor liberen a los menores de edad que siguen detenidos. O sea, eso es una aberración. Meter a un muchacho menor de edad preso es una completa aberración. Mandar a unas personas porque un policía le revisó el teléfono y le encontró cualquier mensaje en WhatsApp a Tocorón con acusaciones de terrorismo es un absoluto despropósito. Mi llamado a la sensatez. Y a diferenciar los casos, sin duda, quien Por participó en supuesto, una guarimba o un hecho violento, por pues no puede estar en el mismo supuesto. lugar que una persona que Claro. salió simplemente a protestar o estaba en la zona. Así es. Bueno, esclarecer los hechos, parte de las demandas de Avanzada Progresista, así como poner el foco en los problemas que hoy tienen los venezolanos. Gracias, Así Reinaldo Cifuentes, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Rosa. Y gracias también a ustedes, querida audiencia, por seguirnos acompañando. Vamos a una pausa, al regreso nuestro segundo invitado de esta tarde. Recuerden que si no vieron el primer segmento por el tema de las interrupciones que hemos tenido con programación, pues pueden ver el programa a las 11 de la noche y la entrevista completa con Reinaldo y en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. No se aparten, ya volvemos.